Bienvenidos a Feminicast, el podcast transfeminista Camino a la Liberación. Martina, muchas gracias por venir y estar presente hoy a hablarnos de temas tan importantes. ¿Quisieras contarnos quién sos y a qué te dedicas? Sí, me encantaría, primero agradecerte, Marina, por invitarme a hablar y siempre es una oportunidad de charlar con distintas personas sobre distintos asuntos, siempre me mueve mucho. Yo soy Martina Davidson. Voy a hacer una presentación un poco menos académica primero. Yo soy, una mujer blanca, lesbiana, vivo en Brasil hace muchos, muchos años, aunque nací en Buenos Aires, así que siempre me presento como argentino-brasileña, como que tengo esas dos identidades que también me atraviesan de alguna forma. Soy anarquista y militante también por la liberación animal, en consecuencia de eso, que ya vamos a charlar un poquito más adelante, me imagino. Y académicamente yo actúo como doctorando, o sea, estoy haciendo el doctorado en el área de bioética, ética aplicada y salud colectiva en un programa interinstitucional acá en Brasil, que son en 4 universidades, pero yo me baso en la Universidad Federal del Río de Janeiro y trabajo con la temática de relacionar el veganismo, su origen, entender el especismo, entender las opresiones y las relaciones que pueden existir adentro del veganismo, dado todo un contexto histórico y utilizando el feminismo y un tipo de feminismo específico, que es el feminismo decolonial o los feminismos decoloniales, como formas de argumentar y de descolonizar el veganismo que conocemos como el veganismo blanco, neoliberal, cis heterosexual, que ya vamos a charlar un poco más sobre eso también. Yo me gradué como bióloga y mi maestría es en la misma área que estoy haciendo mi doctorado ahora. También participo en algunos laboratorios, como el Laboratorio de Ética Ambiental y Animal, el NOIS, Disidencias Feministas, ¿no? Que es sobre las disidencias feministas, o sea, los feminismos de variados tipos, o sea, estudio género, pero también estudio las cuestiones conectadas con el animalismo, y algunas otras líneas de investigación que tienen que ver con perspectivas éticas, como la perspectiva de los funcionamientos y las políticas públicas. Participo en un laboratorio de políticas públicas. Así que eso es un poco lo que hago yo. Wow. Es eso, no sé qué más decir. Suena súper interesante, haces un montón de cosas súper increíbles. ¿Y qué específicamente, a mí me da curiosidad en lo personal, qué específicamente haces en el laboratorio? ¿Tipo, haces como experimentos? No, también en algunos momentos yo, por ser bióloga, tuve contacto con experimentos de más de, digamos, lo que uno se imagina de un cientista, viste, clásico, pero los laboratorios hacen eventos de militancia, eventos académicos, se investigan temas, se hacen grupos de estudio, se actúan diferentes tipos de instituciones, ¿no? Entonces trayendo determinados tipos de discusiones, es como más, digamos así, un espacio, un grupo, una colectiva, una grupa, ¿no? De personas que piensan y que quieren construir un mundo de forma distinta, más que, digamos, la definición más clásica de lo que sería un laboratorio. Claro, por ahí cuando vos me contaste yo pensaba, me imaginaba, no sé, estando ahí con un microscopio y cosas así. Bueno, es bueno que Claro. que me expliques. Algo que vos trabajás es el antiespecismo. ¿Cómo lo definirías? Siempre digo, cuando hablo del asunto, que no existe, viste, una única definición de nada. Como que yo puedo decir las definiciones que no me vengo trabajando y las vengo pensando durante un montón de años, y ahí siempre me parece importante decir que los contextos obviamente también hacen con que las definiciones vayan cambiando y el tiempo también. Pero antes de definir el antiespecismo, me parece importante definir qué es el especismo, ¿no? Porque el anti, ¿no? Sugiere que se está luchando contra, pues se está posicionando políticamente contra algo, ¿no? Y el especismo, como lo veo yo, a partir de la lectura de autores como Oscar Horta, Katia Faría, Preciado y algunos otros, sería una forma de opresión basada en la especie, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso de forma práctica y directa? Porque podemos hablar también
de esa forma me parece que tal vez sea para mí la que más me toca en algún punto, sería la idea de que se oprimen a determinados seres, individuos, personas y grupos sin ningún sentido teórico, sin ningún sentido ético y sin ningún sentido político, que realmente tenga un sentido, que se oprima los seres que son pertenecientes a una especie que no la humana, ¿no? Entonces sería más o menos la opresión de les humanes. Y yo siempre marco, obviamente que estamos hablando de humanos específicos cuando uno está hablando de la gran opresión institucionalizada. Estoy hablando de un tipo de ser humano específico, pero también todos los seres humanos somos atravesados por el privilegio de especie, ¿no? Entonces, de alguna forma, todos los seres humanos se relacionan con las especies, o por lo menos puedo decir los seres humanos occidentalizados que tienen de alguna forma un legado colonial, se relacionan con los animales no humanos de forma a oprimirlos y discriminarlos también en una serie de situaciones. Y ahí el antiespecismo sería justamente, ¿no?, posicionarse contra eso, es decir, que como no hay ninguna base ética, ninguna base política, ninguna base ideológica que nos pueda justificar un tratamiento discriminatorio y opresivo con los animales no humanos, entonces eso es algo que yo necesito luchar contra. Yo creo que más adelante podemos hablar sobre la conexión entre las opresiones y todo más, o sea, por qué me parecería importante que la persona que escuche esto o quien sea, ¿no?, se sume a una lucha antiespecista. Yo creo que después podemos charlar un poco más sobre el tema, pero es básicamente eso, ¿no? Es pensar que el ser humano no es superior únicamente por ser humano, ¿no? Claro, básicamente. y usar a los animales a nuestro beneficio. Muchas veces escucho por ahí perspectivas religiosas también para justificar esto, de decir, sí, porque Dios creó a la vaca, al chancho, etcétera, para que los comiéramos. Esta cuestión de ponerlos al humano como centro de todo, o incluso las plantas que están ahí para que nosotros las consumamos. Y entonces el veganismo va de la mano con el antiespecismo necesariamente, ¿no? O sea, para mí el veganismo tiene que ser antiespecista o no lo es, ¿no? A mí me gusta hablar de los veganismos en plural, de la misma forma que hoy ya hablamos, ¿no?, de forma más, digamos, socialmente más acepta de los feminismos, ¿no? Como que ya aceptamos que no hay únicamente un tipo de feminismo, sino varios. Yo creo que pasa lo mismo con el veganismo, no existe un tipo de veganismo, sino varios. Y existe, sí, un veganismo de mercado, que es un veganismo capitalista, que en realidad son esos veganismos, ¿viste?, los sellos eco-friendly y cruelty-free, que te tratan de vender determinados tipos de productos. Ese veganismo no me parece que sea particularmente comprometido con una causa antiespecista, pero los veganismos que no son neoliberales, los veganismos que tienen una preocupación ética y que se dan como un posicionamiento político, son necesariamente antiespecistas. Y para ser antiespecista, para mí, el veganismo es una forma de poner en práctica lo que uno cree teóricamente, ¿no? No es lo único que uno puede hacer para luchar contra el especismo, pero es una de las principales cosas, porque tiene que ver con lo que uno hace diariamente, ¿no?, que es alimentarse, relacionarse con otros, vestirse, construir movimientos y teorías, ¿no?, y así en adelante. Entonces, sí, o sea, cuando me haces esa pregunta, mi respuesta inicial sería sí, o sea, claro. El veganismo y el antiespecismo están relacionados. Claro. También puede ser que hay ciertas personas que se hacen veganas por una cuestión que no incluye a los derechos de los animales, sino que simplemente lo hacen por una cuestión de salud o para adelgazar, cosas así. Entonces, en ese caso no sería necesariamente ser alguien vegano. A eso te referís, ¿no? Sí, yo creo que, por ejemplo, cuando uno está hablando de esas personas, ¿no?, que en realidad no tienen ningún compromiso ético o político de lucha antiespecista, ¿no?, de liberación animal, como sea, uno está hablando de personas que tienen una alimentación basada en plantas, o sea, es lo que se dice en inglés, ¿viste?, plant-based, pero
en realidad esas personas no tienen ningún compromiso. O sea, hoy la dieta del momento para esa persona es la dieta basada en plantas, pero mañana si sale una nota diciendo que comer huevos está buenísimo, quizás esas personas vuelven a hacerlo porque es un criterio estético, y en este sistema, bueno, toda la cuestión estética o la cuestión de la salud va cambiando, ¿viste? Un día la OMS dice que el huevo está re mal y mañana dice que está re bien, o sea, entonces hay como todo una cuestión que no necesariamente una persona que se alimenta sin consumir animales y sus derivados tiene un compromiso con una lucha antiespecista, ¿no? Entonces, me parece bárbaro que lo hayas marcado porque es re común que uno vea eso, ¿viste? Sí, totalmente. Hubo un tiempo donde yo pensaba, bueno, aunque cierta gente piensa así y no tengan compromiso con los animales, está bien, al menos son veganos y es como, al menos no hacen tanto daño. Pero ahora empiezo a considerar lo que vos decís también, eso, bueno, las dietas, las modas cambian y bueno. Otro tema que trabajaste es el transfeminismo. ¿Y cómo es distinto del feminismo? Bueno, yo creo que para eso yo siempre vuelvo como un poco a una historia, ¿no? Que es pensar, en realidad, siempre cuando se habló de feminismo, se habló del feminismo que hoy uno le dice feminismo hegemónico, ¿no? Que es el feminismo que nació en el corazón de Europa, por mujeres blancas, en general de clases media, bueno, no necesariamente clase media, pero en general de clase media, o sea, no necesariamente en las clases más bajas, también de mujeres cisgéneras y de mujeres normalmente de forma predominante o que por lo menos no implicaban y no incluían la no heteronormatividad en sus pautas de lucha. Y ese feminismo, ¿no? Blanco, europeo y etcétera, no abraza y no permite la identificación de muchas personas adentro de ese paraguas, porque de alguna forma excluye a mujeres negras, a mujeres transexuales, a hombres transexuales, a personas de clases distintas, a personas latinoamericanas o del sur global de formas distintas. Y los diferentes feminismos que fueron naciendo, como el feminismo negro, el feminismo anarquista, el feminismo lesbiano y todo más, vinieron como respuestas a tratar de encontrar un lugar de voz y de lucha que el feminismo blanco y hegemónico no les permitía. Y el transfeminismo, lo que me parece que podemos, o sea, definir y podemos charlar de por qué el transfeminismo, ¿no? Viene mucho de la idea de sacar la idea del género como una cosa esencialista y biológica, ¿no? Como que entender el género para más allá de eso, y que de alguna forma eso hace con que el transfeminismo tenga una preocupación específica, no apenas con mujeres cisexuales, cisgéneras, blancas, del norte global, ricas y etcétera, pero sí que sea un paraguas que abrace a personas trans, a la transexualidad en su espectro y en sus grandes variedades, y que aparte de eso pueda abrigar a un montón de personas que no se sienten identificadas con el feminismo hegemónico. Y ahí para eso yo traje una cita de Preciado, que me parece, o sea, re poética, sobre qué sería el transfeminismo para él. Les transfeministas no necesitamos un marido porque no somos mujeres, tampoco necesitamos ideología porque no somos un pueblo, ni comunismo, ni liberalismo, ni la cantinela católica musulmano judía. Nosotros hablamos otras lenguas, somos los jacobinos negros y maricas, las bolleras rojas, los desasociados verdes, somos los trans sin papeles, los animales de laboratorio y de los mataderos, los trabajadores y trabajadoras informáticos sexuales, putones diversos funcionales como lo son. Somos los sin tierras, los migrantes, los autistas, los que sufrimos de déficit de atención, exceso de tirosina, falta de serotonina. Somos los que tenemos demasiada grasa, les discapacitados, les viejes en situación precaria. Somos la diáspora rabiosa, somos los reproductores fracasados de la tierra, los cuerpos imposibles de rentabilizar para la economía del conocimiento. Eso lo dijo en 2013 y me parece que presenta el transfeminismo como incluso más allá de únicamente una cuestión identitaria
que tiene que ver con la transexualidad, pero como un paraguas que abriga a todas las personas que ocupan el no lugar en la sociedad, ¿no? Y eso me parece como que es una propuesta política importante e interesante, en fin, de distintas formas. Wow, sí, es una muy buena frase, un párrafo que incluye a toda la gente que está excluida, básicamente, la no hegemónica, y, y me parece interesante que también dice los animales de laboratorio, o sea, también incluye a los animales en eso. Sí, Entonces, sí. algo que me comentabas que trabajabas en tu tesis es el transfeminismo decolonial. ¿Cómo considerarías esto? A mí me parece que la idea de pensar lo decolonial, lo postcolonial, lo descolonial, yo creo que entrar en viste las distintas cosas entre los términos quizás no valga tanto la pena, me parece incluso que académicamente también está en discusión si hay que hacer tantas separaciones, pero sería básicamente como un posicionamiento de luchar contra todo lo que quedó del proceso colonial, ¿no? Entonces uno piensa en lugares como América Latina, que fue colonizado por portugueses, españoles, en Estados Unidos, ¿no? Norteamérica, Canadá también, que fue colonizado por los ingleses, y en otras partes del sur global, como parte oriental, parte de África, bueno, África y el Oriente, determinadas partes del Oriente, y es pensar que ese proceso de colonización nos dejó un montón de resultados y consecuencias que siguen existiendo hasta ahora, y que en ese proceso en el cual se impuso determinados tipos de ideologías, determinados tipos de pensamiento, no solo hubo un asesinato directo de personas y una explotación directa de personas, porque lo hubo, o sea, sabemos que la población de los pueblos originarios fueron masacradas durante el proceso de colonización, sabemos que las personas esclavizadas negras de África también fueron, en fin, no solo decimadas, pero también, bueno, explotadas a un extremo, pero es pensar también que se asesinaron todos pensamientos, todas filosofías, conocimientos que se generaban a partir de esos lugares y fueron borrados para que, o sea, predomine todo un pensamiento eurocéntrico y un pensamiento que de alguna forma es el que predomina en todos nosotros hasta hoy. Y luchar contra eso es como la propuesta que hago yo cuando digo, somos transfeministas, pero hablamos desde este lugar, desde el lugar de un pueblo o de descendientes de un pueblo o de personas que emigraron hasta, ¿no? Un lugar donde somos oprimidos también por nuestra localización geográfica, dado a todo el proceso histórico que pasó. Entonces, a mí me parece interesante hacer esa distinción porque es distinto. No estoy diciendo que los autores, las autoras y les autorix del norte global no sean importantes para construir un montón de cosas. Yo todo el tiempo estoy en diálogo con distintas personas que escriben distintas cosas, pero pensar en potencializar estas voces y estos pensamientos que vienen desde acá, o que ya estaban acá, o que se están construyendo ahora, es todo un movimiento político y que, o sea, a mí, cuando yo empecé con todo esto, la cabeza se me dio vuelta, ¿viste? Es como, no, pará. Y me parece que es una propuesta importante e interesante de hacerla, porque, bueno, la idea no es seguir teniendo una reproducción de determinados valores que se dan y que funcionan en Europa, dado todo el contexto social, económico y etcétera que se encuentran ahí. Lo que funciona allá no necesariamente funciona acá. Entonces es pensar eso a partir de esas personas y bueno, es eso básicamente. Claro. Además, todo ese eurocentrismo, digamos, a nosotras las personas latinoamericanas también, o bueno, del sur global, creo que lo tenemos tan internalizados y es como que si estamos yendo a la universidad, bueno, vamos a sacar todos los autores de Europa porque son más copados, no los de acá. O si no, si nosotros mismos, a veces veo amigos diciendo eso, yo misma, ¿viste? Ah, sí, porque en Europa son más copados, más civilizados, y yo digo, pero ¿por qué? ¿Entendés? Siempre viendo como lo de allá como que es mejor y nosotros como inferiorizándonos a nosotros mismos por nuestras creencias o por el lugar en donde vivimos, como si fuésemos menos. También eso No, me parece total. terrible.
Y hay las cosas como consumimos también, ¿no? La televisión, todo es mejor si es del norte. No, y hay como una cosa muy fuerte para mí en todo eso, ¿no? Como que uno no se da cuenta incluso que, por ejemplo, la forma que uno produce ciencia, la forma que durante mucho tiempo ahora, por suerte, en los últimos 21 años, o en este siglo por lo menos, hay como un cambio hacia las voces del sur, pero como los movimientos sociales durante mucho tiempo importaron pensamientos de Europa, ¿no? Y reivindicaciones europeas y cómo en realidad uno produce ciencia e investigaciones y produce su forma de vivir con parámetros que fueron definidos en Europa o ¿por qué la ciencia, o sea, por qué la ciencia europea, la ciencia colonial excluye las voces o las epistemologías o el conocimiento que obtienen determinados pueblos originarios, por ejemplo, sobre la naturaleza, sobre determinados aspectos de la naturaleza? ¿Por qué ese conocimiento no es científico? ¿Por qué ese conocimiento no es válido? Puede ser que no sea científico, pero ¿por qué hay una jerarquía entre lo que es científico y lo que no es? Y estoy lejos de negar la ciencia, no soy ni un poco negacionista, yo creo que incluso ahora todos vayan a vacunarse cuando puedan, o sea, no es la idea de negar la producción científica clásica y hegemónica, pero sí tratar de entender que existen otros tipos de conocimiento que siempre fueron excluidos, otros tipos de arte, como decías vos, como que, bueno, ahora vemos un boom del cine argentino, por ejemplo, ¿no? Que incluso se fue bueno, a distintas partes de Europa, acá en Brasil llega siempre, pero hay como siempre una idea, ¿no? De una copia o de una insuficiencia, ¿no? Frente a todo lo que es de Europa y lo que es de otros países que, bueno, fueron colonizados y que tienen individuos como personas subalternizadas, personas negras, personas pobres, personas migrantes que sí son subalternizadas, pero lugares como Estados Unidos que pasaron a ser norte global, ¿no? Dado a su posicionamiento y su posición económica en el mundo. Entonces uno tiene toda una idea total lo que dijiste, compararse, inferiorizarse y etcétera, ¿no? Y si yo estoy pensando todo eso como una mujer blanca con acceso a la academia, o sea, que me atraviesan un montón de privilegios, imagínate a personas más subalternizadas que simplemente tuvieron desde siempre sus voces calladas y sus conocimientos vistos como inútiles, como prohibidos, o sus conocimientos simplemente asesinados, como un montón de lenguas que uno sabe que, bueno, el proceso colonizatorio borró, dado al genocidio de los pueblos originarios. Así que, bueno, es un tema muy fuerte, pero necesario, digamos. Re necesario. Y yo creo que ser consciente del eurocentrismo que uno vive acá ya es una puerta para pensar de forma distinta. Volviendo al veganismo, por ahí estamos haciendo como un pupurrí de cosas, pero en algún punto quiero que juntemos todo, pero algo que muchas veces, yo también soy vegana y que muchas veces me preguntan cuando lo digo, es si es saludable ser vegano. ¿Qué opinas en cuanto a eso? Siempre me parece interesante una militante y académica estadounidense negra que se llama Afko, tiene una frase en una charla que está dando que me parece genial, que en un momento una persona le dijo, que estaba escuchando su charla, hace la pregunta, pero necesitamos carne o necesitamos consumir derivados de origen animal para sobrevivir, si no nos morimos. Y ella dijo, ¿y yo que soy un fantasma? Es como una respuesta, digamos, sencilla y cómica, ¿no? A una cuestión que es obviamente seria, ¿no? Que es la idea que la cultura de la carne, el sistema, que incluso es una autora que las personas no le gustan demasiado, pero igual me parece que tiene sus contribuciones interesantes, ¿no? Que el sistema carnista y la cultura de la carne y todo eso, o sea, desde siempre nos enseña que eso es necesario, que eso es, o sea, que eso es necesario para la vida, para la salud, para una serie de cosas. Y el veganismo cuando propone, no apenas obviamente, pero también como parte de su práctica, dejar de comer esos productos, está desafiando un montón.
es toda una estructura, es todo un sistema muy complejo de cosas. Entonces es obvio que las personas van a tener un rechazo, y el primer rechazo que uno puede tener es sobre la salud. Y uno sabe, existen un montón de evidencias científicas, y yo te lo digo como bióloga, de que se puede vivir muy saludable, muy bien, comiendo una dieta a base de plantas. Hay algunas cosas, viste, que las personas que comen carne tampoco se las chequean, que es, por ejemplo, la cantidad de B12 que tenés en la sangre, o la cantidad de vitamina D, o cualquier cosa por el estilo, porque el 60% de las personas en el mundo tienen deficiencia de vitamina B12. Pero las personas veganas son las que más se cuidan con eso, porque saben que lo ideal es suplementarlas. Y la vitamina B12 no viene, viste, de origen animal. La vitamina B12 es producida por microorganismos específicos. Aparte de que hoy por ello puede ser sintetizada en laboratorio. Entonces también está esa concepción de que nada más se conseguiría la B12 a partir del consumo de, por ejemplo, carne. Lo que es mentira, porque en un momento cuando los vegetales no eran tan higienizados, industrializados, porque de alguna forma, aunque te llega a la verdulería y diga, no, está refresco esto, pasó por un montón de procesos, pesticidas, herbicidas, todo un proceso, ¿no?, de higienización de ese alimento, pero cuando antes agarramos algo del piso y lo comíamos, tipo, y tenía tierra y era lavado de otra forma, eso tenía B12, porque los microorganismos están en la tierra, que producen esa vitamina, están en la tierra. Entonces hay como un montón de cosas, viste, falacias y cosas, viste, que se crean alrededor de eso como argumentos para que vos dejes una dieta a base de plantas, cuando en realidad ya está más que comprobado científicamente que es re saludable hacerlo. Claro. También, digamos, la industria, tanto de la carne como láctea, ponen mucha plata, literalmente, como para que la gente crea que es necesario. Y hay un libro que probablemente lo conoces, que es El estudio de China, donde hablaba sobre, en Estados Unidos, en las escuelas de nutrición, parte de quienes subvencionaban en los estudios de nutrición, que daban aportes, y era la industria láctea en sí misma. Entonces era como, y sí, obviamente vas a pensar que es lo más saludable consumir lácteos. Y ese saber llega a nosotros también, y poner en nuestras escuelas, cuando yo era chica, se decía que el tomar leche era casi indispensable para el crecimiento de un niño, y es como que decís, y todos creíamos eso y aprendimos eso en la escuela, entonces es difícil de negarlo. Y también este estudio, por ejemplo, demuestra cómo en las sociedades donde más se consumen lácteos y carnes, ciertos cánceres son más predominantes, diabetes y ciertas enfermedades. O sea que no solo no es saludable comer esas cosas, sino que es dañino para las personas. Sí, yo creo que ahí hay dos cosas muy grandes que pienso cuando estabas hablando, me vinieron como dos cosas muy grandes. Uno es toda la cosa de la soberanía alimentaria, ¿no? De cómo en realidad las industrias, los lobbies, las corporaciones, son las que de alguna forma definen lo que comemos y lo que no comemos, lo que es muy tremendo, porque bueno, y es el sistema capitalista, y yo ya lo sé, y que hay alternativas como la agroecología, como alimentaciones conscientes, como la alimentación a base de plantas, y etcétera. Esa es una de las cosas que me viene, ¿no? Como por ejemplo que durante mucho tiempo se pensó que el desayuno era la comida más importante del día, y hoy sabemos que en realidad eso fue una investigación, resultado de una investigación que fue bancada por Kellogg's, que es la marca que vende cereales, produce y vende cereales en Estados Unidos. Entonces, subvencionó esa investigación para que obviamente digan, no, hay que desayunar bien, es la comida más importante del día, y lo inventaron como una cosa de marketing para que comamos cereales, digamos, o lo que sea de desayuno. Y la otra cosa que me viene mucho, como siempre te tratan de atrapar, ¿no? Tipo, por la cuestión de la salud, sin entender, ¿no?, que el veganismo, como una postura ética y política, va mucho más allá de lo que nos pasa a nosotros, ¿viste? Es como que, ¿viste? Lo que pasa con nuestra salud, no te preocupes, me ocupo yo, ¿viste? Nadie está preocupado cuando yo tomo un vaso de cerveza, o cuando la compañera de al lado está fumando un cigarrillo. Ahí nadie tiene nada para decir sobre la salud del otro, pero cuando se trata de lo que nos alimentamos, sí, porque en realidad
en nuestros casos, ¿no? Obviamente, viene viene de manos dadas con toda una postura ética y política que molesta demasiado a todo el sistema de creencias, al sistema de prácticas que afecta la comodidad de las personas. Y es normal que traten de utilizar artificios distintos para convencernos a nosotros que estamos equivocados, digamos. Entonces, para mí, a hoy por hoy, ya es como una cosa que yo ya la puedo ver hasta como un especismo de segunda orden, ¿viste? Como si en realidad a través de eso las personas lo que estuvieran tratando de hacer es decir, no, lo que hay que hacer es comer animales, ¿viste? No se trata de una preocupación conmigo, yo sé que no es eso más. Se trata de desafiar mi creencia ética y política, que es una creencia que amenaza determinados tipos de cosas que las tienen introyectadas. Así que bueno, me vino esas cosas muy fuertes con lo que dijiste porque... es eso, es como todo el tiempo te tratan de decir, no, pero, viste, y tu salud. Sí, me parece que es mucho más fácil cuestionar al otro que está haciendo algo distinto que cuestionarse uno mismo los hábitos que tiene, especialmente cuando se trata de la alimentación y los gustos que devienen del consumo de carnes, lácteos y demás. ¿Vos cómo vincularías lo que es el transfeminismo con antiespecismo? Yo creo que, bueno, yo y muchos otros piensan que hay un punto de encuentro súper importante. Yo creo que iría por algunos puntos, ¿no? El primero, que es una cosa que es como más antigua, pero que está siendo todo el tiempo pensada de distintas formas, es pensar cómo hay cuerpos para el sistema capitalista, para el sistema occidental, político y etcétera, que valen menos que otros cuerpos. Y los cuerpos de los animales no humanos son consumidos de forma directa, o sea, o se explotan para generar productos que comemos, o los matamos para alimentarnos de ellos, ¿no? Entonces, es un consumo y una inferiorización de ese cuerpo de forma directa. Y también lo hay de forma directa con personas humanas. De hecho, acá en Brasil hubo el asesinato de 25 personas inocentes en una favela, que serían como las villas. Entonces también hay el asesinato directo de cuerpos que son vistos como inferiores o como menos importantes para todo un sistema institucional, un sistema político. Y ese es un punto de encuentro, en que los animales no humanos y todas las personas que están bajo el paraguas del transfeminismo también se encuentran, que es la subhumanidad, ¿no? Ese lugar de no ser tan humano o no ser humano suficiente o no ser blanco suficiente o no ser rico suficiente o no ser cis hombre suficiente, no ser heterosexual suficiente para tener tu vida valorada y tus cuerpos protegidos, sea por instituciones, sea por la sociedad o por lo que sea. Entonces yo creo que eso es un punto de encuentro muy fuerte. Bueno, por lo menos para mí. Después viene toda la cuestión de que yo creo que el transfeminismo se cuestiona tanto la reproducción de opresiones, y estamos hablando de personas que son atravesadas por un montón de opresiones que se intercruzan y se interseccionan, pero son personas que de alguna forma a lo largo de la historia y de la construcción del transfeminismo también vieron que son atravesadas por un privilegio de especie. Y no quieren reproducir en sus activismos feministas la opresión contra otros grupos, de la misma forma que, por ejemplo, no nos sirve el feminismo hegemónico europeo porque es racista, porque es cis LGBTI-fóbico, no, trans LGBTI-fóbico, o sea, eso no nos sirve, ¿no? Y de la misma forma el transfeminismo va a decir, bueno, no nos sirve seguir oprimiendo a otros, simplemente porque somos humanos. Y creo que aparte de todo, hay una cuestión, ¿no? de que el especismo juega un papel fundamental en la construcción de lo que es la masculinidad heteropatriarcal, cisgénera y blanca, que se basan mucho, ¿no? Esas masculinidades en el consumo de carne, en la actividad de caza y otras, o sea, distintas formas de violencia hacia los animales no humanos y otras especies, ¿no? Porque de alguna forma lo que hace es establecer un sistema de poder
en que la mayoría de los seres humanos y no humanos son oprimidos y sus intereses son subordinados a los intereses de un hombre cis heterosexual y blanco. Y eso lo habla muy bien Katia Faría en diversos artículos y en su teoría. Entonces me parece que hay distintos puntos de encuentro. Y yo veo que en realidad es como un camino de entender la relación entre las opresiones que son interconectadas, que son estructurales de las instituciones, de los gobiernos, de la sociedad, y ver esas conexiones entre las opresiones nos exige hacer una lucha conjunta contra todas. O sea, no nos adianta luchar a favor de la liberación de la mujer blanca cis hetero si hay mujeres negras y o trans y o heterodiscordantes que están siendo oprimidas, ¿no? De alguna forma siempre se va a reeditar, reinventar las opresiones, siempre se va a seguir oprimiendo al otro, y las opresiones de alguna forma, que no se opriman a alguien hoy, ponerle que se conquiste eso, puede ser que mañana se vuelva a oprimir, dado que no hubo una abolición de un pensamiento opresivo, de un pensamiento de que hay personas que valen menos, de un pensamiento de que hay cuerpos explotables, que hay cuerpos que se pueden objetificar. Entonces yo creo que los puntos son múltiples, y yo creo que para mí son como esos los puntos que más me prenden, como, viste, a pensar una lucha, a pensar una práctica, y no sé. Claro, estoy totalmente de acuerdo con vos. Sí, estoy luchando por ser libre. Yo como mujer cis, al menos fue este como mi proceso, ¿no? Hace muchos años es como que me di cuenta de la opresión que había contra las mujeres. Después empecé a ver la opresión incluso más grande de las mujeres trans, y después a los animales, y es como decís, wow, mira, habría que abolir todo este sistema así como está. Otra cosa que me contaste que hacías y que me parece súper interesante que charlemos un poco es sobre el activismo lésbico que haces. Yo lo que podría comentar así más sobre todo esto es que, bueno, Brasil es el país en el mundo donde más se asesinan personas LGBTI más. O sea, estamos hablando de un país donde personas que no son cis heterosexuales son asesinadas simplemente por no ser cis heterosexuales. Entonces a mí, cuando yo me asumí como lesbiana, me vino una sensación primero de estar derrotada, ¿viste? Como ya, ¿viste? De sentir un no lugar, sentir, ¿viste? La angustia. Y yo creo que nos pasa a todos que de alguna forma nos damos cuenta que somos oprimidos por la sociedad, por las instituciones y etcétera, ¿no? Sea cual sean las opresiones que nos atraviesan. Y después de que me vino todo ese bajón, me vino como la necesidad de hablar sobre eso, ¿no? De hablar sobre el número de mujeres lesbianas que son asesinadas por ser lesbianas, que son cosas que el gobierno, el censo, las comisarías no registran, no tienen un registro. Entonces, por ejemplo, hay investigadoras acá en Río de Janeiro que se ocupan de tener una noción estadística de cuántas mujeres son asesinadas, y ahí mi activismo y mi militancia lesbiana tiene que ver con luchar contra la opresión hacia las mujeres lesbianas acá en Brasil, juntándome con grupos y grupas, ¿no? Que hablen sobre la temática, que propongan acciones frente a propuestas del gobierno, o que propongan acciones directas que ahí no son atravesadas por una cuestión estatal, que son las que más me gustan a mí, porque bueno, como buena anarquista, el Estado no siempre me parece la mejor herramienta, aunque a veces es una temporaria. Y después viene todo de una idea, ¿no? De entender que las voces de las mujeres lesbianas fueron calladas e invisibilizadas a lo largo de la historia, y eso en todas las áreas del conocimiento, y todas las áreas en realidad, no solo el conocimiento, ¿no? Entonces uno está hablando de mujeres lesbianas que hacían ciencias y que nunca pudieron desarrollar sus trabajos o mostrar sus trabajos al mundo, artistas que fueron censuradas, artistas que no pudieron hablar, y yo lo hago mucho a través de, por ejemplo, el hecho de potencializar voces, ¿no? Me parece que eso es como un acto político muy fuerte,
incluso mi propia voz, que la fui encontrando a lo largo del tiempo, ¿no? Esa cosa de perder el miedo de hablar sobre eso, de poder decir que soy lesbiana en un espacio profesional, que era una cosa que durante mucho tiempo no se hacía o no era bien visto, porque eso es lo particular, ¿no? Y ahí viene toda la cosa, lo personal es político, ¿no? Y toda la cosa del feminismo, pero bueno, más allá de eso, me venía como una sensación de que eso es un problema personal mío. Y después no, entendí que no es un problema personal mío, que eso forma parte de quién soy, que forma parte de mi identidad. Y eso es dar voz, ¿no? Entender el lugar o entender el no lugar que antes ocupaba como un lugar válido de expresión de distintas cosas, sean artísticas, sean luchas y reivindicaciones sociales, sea de afectos, ¿no? De poder encontrarse con personas que pasan por lo mismo, cosas parecidas, y abrazarse en el sentido, hoy por hoy, obviamente, que más metafórico, porque bueno, la pandemia no nos permite muchos abrazos, pero bueno, viene un poco en función de eso. Y me parece que, o sea, lo que decía antes del transfeminismo, viste, esa cosa de que como a muchas personas transfeministas se les despierta una cuestión antiespecista, porque yo me entendí en cuanto a transfeminista después de entenderme como lesbiana, y yo creo que cuando me entendí como lesbiana, y yo no soy feminista radical y nunca lo fui, pero cuando me entendí como lesbiana, pude también potencializar más todavía, dar potencia, ¿no? A entender lo que es ser oprimida, ¿no? Y ya sé que hay personas que son mucho más oprimidas que yo, pero me vino como esa sensación tan fuerte, y yo ya era vegetariana en la época, pero no era vegana, y ahí se me despertó una cosa muy fuerte, ¿no? Bueno, de pensar esto y por qué y cómo, y ahí fue donde empecé a moverme internamente, ¿viste? Entonces yo creo que pasa mucho todo eso, ¿no? Sea una persona lesbiana, una persona transexual, una mujer, personas racializadas, personas subalternizadas de cualquier tipo de forma, como personas que sufren capacitismos y, en fin, que también no entienden ese lugar, o supuestamente lo interesante sería que entiendan ese lugar y que puedan aplicar, ¿no? Todo ese pensamiento de que hay que terminar con la opresión hacia determinados tipos de personas, incluyendo personas que no son humanas, ¿no? Que son las personas que muchas veces no entran adentro de las pautas de los movimientos sociales. Y yo lo entiendo, porque obviamente estamos hablando de personas que fueron animalizadas durante mucho tiempo, ¿no? Como recurso de explotación, ¿no? Y todo. Entonces yo entiendo 100% que haya un rechazo en incluir de una la pauta antiespecista, pero ya estamos viendo cambios, vemos, por ejemplo, movimientos como el movimiento afrovegano acá en Brasil, movimientos anarquistas por todo el mundo, movimientos de personas LGBTI más veganas, y bueno, vamos viendo esas cosas aparecer, y ahí vemos tal vez cómo son tan conectadas las cosas, ¿viste? Y siempre que dicen, no, porque, viste, que estás en un lugar vegano y te dicen, no, porque os tenés que hablar de veganismo si estás acá. No, pero yo soy vegana y lesbiana y mujer, y yo no puedo elegir ahora soy vegana, mañana soy mujer y pasado lesbiana. Yo soy siempre todo. Y entender que tu cuerpo es atravesado por todo eso de una sola vez es como un paso muy importante. Incluso entender que estás atravesado por un privilegio de especie. Y nada, me viene como esas sensaciones, así cuando me preguntas de mi militancia en el movimiento lésbico o de mi activismo lésbico en distintos momentos y situaciones, que lo pienso desde la academia hasta lo personal, viste, que es escribir un libro de poesías, o sea, en ese sentido, lo siento. Wow, qué interesante, me parece genial todo lo que haces, lo que estudias y lo que acabas de contar me parece, o sea, es que súper importante y a mí me vuela la cabeza, la verdad. No sé si querés agregar algo más que quieras Vos decir. solo más, eso quería agregar. Te quería agradecer, tipo, un montón, porque pienso como que faltan muchos espacios, ¿no? Así, tipo, en que se puedan relacionar las cosas de una forma sensible, porque siento como que desde que empezamos a hablar, tuve esa conexión con vos de que, bueno, ella no quiere, viste, estar apuntando el dedo a los demás y decir son asesines, viste, porque comen carne.
y sentir que existe ese espacio, ¿no? de militancia en donde existe una sensibilidad social hacia la subalternidad de forma generalizada, o sea, que el trato con el antiespecismo, que sea de una forma sensible y no heroica, emancipatoria, y que sea la idea de caminar rumbo a la integración en movimientos sociales de esta pauta, es como una cosa que me parece así importantísima, y me parece que este trabajo que haces es de lo más importante que existe dentro de lo que se puede pensar en militancia, en una actitud, porque es como decíamos, ¿viste? A veces queremos cambiar el mundo y pensamos que las cosas que hacemos no están cambiando el mundo, y de alguna forma sí están, aunque sea un mundo muy chico y cercano. Estoy diciendo, vos ser vegana salva tal número de animales, porque esto sabemos que no es verdad. Hay todo un sistema capitalista que está por detrás de la explotación de esos cuerpos sí o sí. Pero bueno, se trata de pensar y poner en práctica toda una política, una ética, prefigurar, ¿no? Pensar en las cosas que uno hace hoy como lo que a uno le gustaría que esté en el futuro. Y me parece que estas charlas, estos espacios, estos momentos de cambiar, de intercambiar y de, no sé, quizás incluso hace mucho yo no pensaba determinadas cosas, tipo qué sentí o qué siento, qué es para mí, porque a veces en la academia uno se pone mucho en el lugar, ¿viste? De hacer con que dos personas tengan sus obras charlando entre sí y poco tu propia voz apareciendo. Entonces estos espacios son como los que mueven para mí estructuras, y sea, ¿viste? Desde abajo, trabajo de hormiguita o no. Yo creo que es así que vamos a llegar a algún lado, ¿viste? Quizás este es mi lado más optimista, pero bueno, estamos en el medio de la pandemia y me parece que esto es como muy importante, un espacio muy importante y en fin, una actitud muy importante, y te felicito y te agradezco profundamente. Ay, gracias, qué linda, y gracias por decirme eso. Muchísimas gracias, sinceramente me encantó esta charla, trajiste aportes increíbles y la verdad que me encanta Yo hablar te con vos. agradezco. También voy a agregar la información sobre los grupos de lectura que se hacen. De la revista de estudios críticos, Latinoamericana de Estudios Críticos. Tenemos una perspectiva de feminismos transfeministas, básicamente, y antiespecistas, entonces hacemos esa conexión. Claro, me olvidé decir eso en toda la presentación mía, ¿no? Que también estoy coordinando el grupo, y también ahora, bueno, me voy a empezar a encargar una parte de las reseñas de la revista del Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos, un espacio súper abierto a que todo el mundo pueda hablar y sentir y decir y pensar juntos un camino, o pensar juntos algo.